Bienvenidos a todos a la última clase de la segunda semana de este curso de Cero a Python. Y la verdad es que en este punto del curso ya comienza a sentirse diferente. Porque durante estos días no solo has aprendido conceptos por separado, ya viste qué es programar, cómo trabaja la computadora, cómo guardan los datos en variables, cómo pedir información al usuario, operar con esos datos, tomar decisiones y repetir procesos. Todo eso nos trae exactamente a la clase de hoy, porque aprender cada herramienta por separado es necesario al principio, pero programar de verdad no consiste en usar una sola cosa aislada. Un programa real mezcla varias ideas al mismo tiempo. Recibe datos, los guarda, los compara, toma decisiones, repite procesos y actualiza variables y llega a un resultado. Así que hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a empezar a juntar todo lo que ya sabes. La idea de esta clase no es aprender un tema completamente nuevo, sino que la idea es igual de importante, porque vamos a empezar a notar cómo se conectan entre sí los temas que ya hemos visto. Porque programar no es usar if por un lado y for por el otro lado. Programar es combinarlos con lógica para construir un flujo completo. Pero primero hagamos un breve repaso de las condicionales. Con if, el if y else aprendiste que podemos hacer que un programa tome decisiones, es decir, revisar una condición y dependiendo del resultado hacer algo o hacer otra cosa. Por ejemplo, tenemos aquí la edad es igual a 20 y el if está evaluando si la edad es menor o igual que 18. Dependiendo de la condición es lo que se va a ejecutar. Eso es lo que hace que el código empiece a comportarse de una forma más inteligente. No porque la computadora piense, sino porque nosotros ya le dimos reglas para seguir. Luego vimos el while. Con while el programa puede repetir un bloque de código mientras una condición siga siendo verdadera. Y es aquí donde la repetición depende de una condición. Mientras se siga cumpliendo, el ciclo sigue corriendo. Y cuando deja de cumplirse, termina. Vimos el for, que nos sirve para hacer repeticiones más controladas, cuando ya tenemos claro el recorrido que vamos a hacer. Aquí ya sabemos desde un principio qué valores se van a recorrer. Entonces, hasta aquí ya tienes varias piezas importantes. Sabes que las variables son para guardar información, que el input es para recibir datos, hay operadores que pueden comparar y operar con números. Ahora, toca usar todas esas ideas juntas. Vamos a hacer un diseño simple de lógica. Pero antes de ir a los ejercicios, quiero detenerme en algo importante. ¿Qué es la lógica? Porque cuando un ejercicio empieza a juntar varias cosas, lo peor que puedes hacer es correr a escribir el código directamente sin pensarlo. Conviene detenerse un momento y preguntarte ciertas cosas. ¿Qué datos voy a necesitar? ¿Qué voy a comparar? ¿Qué se va a repetir? ¿Qué variable va a cambiar? ¿Cuándo va a terminar el ciclo? ¿O qué quiero mostrar al final? Eso es diseñar una lógica, porque no es algo avanzado ni misterioso, solamente es ordenar la solución que quieres antes de escribirla. Y esta clase se trata justamente de eso, de empezar a pensar en problemas pequeños, pero más complejos. Vamos a hacer un ejemplo de un programa que ya se siente más cercano a la realidad. Este es un ejemplo de un programa de un cajero automático que tiene intentos para escribir la contraseña. Como podemos ver, tenemos la contraseña esperada o la correcta, que es Python 123. Tenemos intentos, que en este caso funciona como un contador, y el acceso, que es una variable booleana que va a decir si tiene acceso o no. Tenemos un ciclo que está controlado por la condición de que intentos sea menor que 3. Es decir, que nada más tienes 3 intentos para adivinar la contraseña. Mientras la condición siga siendo verdadera, va a haber una variable que vamos a necesitar un valor del usuario, que es la de la contraseña. Cuando el usuario nos la dé, vamos a comparar si la contraseña fue correcta o no. Entonces, si fue correcta, les vamos a dar acceso y vamos a romper el ciclo. Pero si no es correcta, entonces vamos a actualizar la variable contador y vamos a imprimir contraseña incorrecta y vamos a volver a iniciar el ciclo. Una vez así, si te llegas a equivocar 3 veces, va a llegar un punto en el que la variable intentos va a valer 3 o 4 y ya no te va a dejar simplemente intentar y te va a bloquear la cuenta. Vamos a ver cómo funciona. Como primera contraseña vamos a intentar una que va a ser incorrecta. Nos lo hace saber y nos lo deja intentar de nuevo. Entonces vamos a intentar con otra. Y vamos a intentar con una que tampoco va a ser correcta y nos va a bloquear la cuenta. Ahora veamos el caso en el que introduzcamos la contraseña correcta. Nos va a decir acceso concedido. En este caso solo ocupamos de un while y un if para crear de cierta forma un candado de seguridad. Con esto te puedes dar cuenta que puedes solucionar problemas reales con las cosas que estás aprendiendo en este curso. Pero vamos a hablar de algo que tal vez no hemos visto hasta ahora,
que es el break. La palabra break sirve para terminar un ciclo antes de que éste se termine naturalmente. Es como decirle al programa, ya encontré lo que necesitaba, ya no sigas repitiendo. En el ejemplo anterior, en cuanto a la contraseña aparece, ya no tiene sentido seguir preguntando. Y es por eso que usamos un break. Vamos a ver este segundo ejemplo. Imagina un programa que le pide al usuario los precios de los productos que está comprando y va sumando el total de la compra. Pero si el usuario escribe 0, significa que ya terminó de capturar todos. Veamos aquí el código. Tenemos una variable que está inicializada con 0. Y aquí tenemos un ciclo while, pero tiene una particularidad, y es que la condición siempre se va a hacer true. ¿Por qué? Porque es directamente true. Entonces significa que es un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a terminar hasta que el usuario nos lo indique. Entonces tenemos una variable que es el precio. El precio es un número decimal, por eso lo guardamos como float y requerimos que el usuario nos lo ingrese con este mensaje. Vamos a hacer una comparación. Si el precio es el 0, entonces significa que el usuario ya quiere terminar el programa y por eso es que hay un break. Pero si no es igual a 0, lo que va a estar haciendo es simplemente sumar las cantidades hasta que el usuario ponga 0. Vamos a ver cómo funciona. Aquí nos dice que ingresemos el precio del producto o que escribamos 0 para terminar. En este momento vamos a poner 60 y vamos a simplemente poner números como si estuviéramos comprando en el súper. Y una vez que queramos terminar, escribimos 0 y nos va a devolver el total de la compra. Aquí el ciclo no termina porque hay una cantidad fija de repeticiones. Termina porque el usuario toma una decisión y eso cambia el flujo del código. Y eso ya es una lógica muchísimo más viva. Este ejemplo también sirve para reforzar la idea de los acumuladores, porque total empieza en 0 y va reuniendo los valores poco a poco. Cada vez que entra un nuevo precio, el precio se suma al valor total anterior. Y eso es exactamente lo que es un acumulador, una variable que va guardando resultados parciales mientras el programa avanza. Como tercer ejemplo de esta clase, vamos a utilizar este, que es un menú simple, donde vas a poder realizar 3 opciones. Vas a poder saludar, vas a verificar si eres mayor de edad o te vas a poder salir. Todo esto lo hace evaluando la condición opción. Mientras que opción sea distinto a 3, se va a ejecutar todo esto. ¿Por qué? Porque 3 significa salir. Entonces vemos que se va a imprimir primero el menú con las opciones y luego va a pedir que ingreses una opción. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos nuestro menú y si ponemos 1, va a ejecutar el saludo, que es hola, bienvenido. Si ponemos 2, va a decirnos cuántos años tenemos. Le vamos a poner que no somos mayores de edad para ver qué nos dice. Me dice, eres menor de edad. Y si escogemos la opción 3, nos va a sacar del programa. Con todo esto, lo que quiero que empieces a notar es que los bloques de código se pueden combinar. Puede haber un if dentro de un while. Puede haber otro if dentro de una opción del menú. Y es así como poco a poco se construye el flujo del programa. Vamos con nuestro cuarto ejemplo de esta clase. Vamos a usar un for, un if, vamos a hacer un continue y un break. Primero, con for vamos a recorrer una secuencia. ¿Qué secuencia? La que nos da el range, que en este caso es del 1 al 20. Luego, con el if, vamos a revisar si el número es impar. Y si es impar, usamos continue para saltarnos esa vuelta. Después, revisamos si el número es 14. Si sí lo es, usamos break para detener el ciclo por completo. Y si no pasa ninguna de estas dos cosas, entonces se imprime el número. Esto lo que nos está dando es un programa que filtra los números impares y se detiene hasta que encuentra el número 14. Y esto es muy importante porque nos enseña algo que pasa en programación. El for sirve para repetir, pero muchas veces no solamente quieres repetir, también quieres repetir y filtrar o ignorar algunos casos o detenerte en un cierto punto. Y es por eso que aquí vale recordar qué es lo que significa continuo. Continuo no rompe el ciclo por completo, pero solo le dice al programa que se salte esta vuelta y siga con la siguiente. Es diferente que el break porque el break directamente rompe el ciclo y el continuo solamente hace que salte al siguiente paso. Y con esto ya estamos haciendo pequeños programas que cuenten con un propósito real. Y ese es justo el tipo de sensación que queremos lograr en esta clase. Piensa, ¿qué tienen en común todos estos ejercicios? Y es que si observas bien, todos tienen una lógica parecida. Primero reciben datos y los guardan. Después los evalúan, repiten algo si hace falta, actualizan variables y finalmente te muestran un resultado. Muchos programas, aunque hagan cosas distintas, se construyen con bloques parecidos. No necesitas inventar nueva magia cada vez. Lo que necesitas es aprender a combinar bien las piezas básicas. Y es así que quiero dejarte una forma simple
para pensar en este tipo de ejercicios. Cuando veas un ejercicio o cuando pienses en un programa, pregúntate primero, ¿qué datos van a entrar al programa? ¿Qué se tiene que decidir? ¿Qué se tiene que repetir? ¿Qué variable va contando o acumulando? ¿Hay algún caso donde convenga usar un break? ¿Hay algún caso donde convenga usar continuo? ¿Qué debe pasar al final? Esto te ayuda muchísimo porque estos ejercicios no se resuelven memorizando, se resuelven entendiendo el flujo. Y el flujo se diseña pensando paso por paso. Entonces, el resumen de la clase de hoy sería algo así. Hoy empezamos a integrar de verdad lo que ya aprendiste. Repasamos cómo usar un if para decidir, un while para repetir según una condición o un for para repetir según secuencias ya definidas. Break nos ayuda para salir de un ciclo antes de tiempo y continue sirve para saltarse a la siguiente vuelta. Pero más importante que eso, empezaste a ver cómo todas esas piezas trabajan juntas dentro de un mismo programa. Esa es la parte valiosa de esta clase, porque aquí ya no se trata solo de conocer herramientas. Aquí ya se empieza a notar cómo se construye la lógica de una solución. Y con esta clase cerramos la segunda semana del curso. Y este cierre importa mucho, porque a partir de aquí ya no deberás sentir que estás viendo conceptos aislados. Ya deberás empezar a verlos como piezas que se conectan. Todavía estamos en una etapa básica. Sí, pero justamente por eso en este momento vale tanto, porque estás construyendo tu base real de programación. Y una base real no se nota cuando memorizas temas, sino cuando ya puedes empezar a combinarlos todos con sentido. Así que quédate con esta idea. Programar no es aprender herramientas por separado, es aprender a unirlas con lógica para resolver problemas paso a paso. Ya sabes que el reto de esta clase lo tienes en nuestro repositorio de Notion, así como material extra y contenido que te puede ayudar para esta clase. Dicho eso, nos vemos en la siguiente.